Imagina estar solo en la cima de una montaña, enfrentándote a cientos de personas que se oponen a todo lo que representas. Con el viento soplando fuerte y el cielo oscureciéndose, eres consciente de que estás a punto de presenciar algo que cambiará la historia para siempre. Esta no es solo la historia de un hombre, sino de uno de los profetas más grandes de todos los tiempos. Hoy exploraremos la increíble vida del profeta Elías y descubriremos qué lecciones profundas podemos aprender de su viaje. Una historia de fe, valentía y la inquebrantable confianza en un poder superior. Esta es la historia de Elías, el profeta de fuego. Para comprender la magnitud de la misión de Elías, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico de su tiempo. Elías apareció en escena durante el reinado de Acab, un rey de Israel que se casó con Jezabel, una princesa fenicia. Este matrimonio no solo consolidó una alianza política, sino que también trajo consigo la adoración de Baal, un dios pagano. Bajo la influencia de Jezabel, el culto a Baal se extendió rápidamente, desplazando el culto al Dios de Israel y sumiendo al reino en la idolatría. En medio de esta oscuridad, Dios levantó a Elías, un hombre común de Tisbé en Galaad, para ser su voz. Su misión: confrontar a un rey, a una reina y a toda una nación que había olvidado a su Dios. El nombre de Elías, que significa «Mi Dios es Jehová», no es una coincidencia. Desde el principio, su vida y su mensaje estuvieron destinados a recordar al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios. El primer gran acto de Elías fue presentarse ante el rey Acab y declarar una sequía en todo Israel como castigo por la idolatría. Esta fue una hazaña de enorme valentía y fe. Sin miedo a las consecuencias, Elías proclamó: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primera Reyes 17:1. Esta declaración no solo desafió el poder del rey, sino también la supuesta autoridad de Baal, el dios de la lluvia. La fe de Elías no se tambaleó, incluso cuando Dios le ordenó esconderse en el arroyo de Querit, donde fue alimentado por cuervos. Este acto de obediencia absoluta nos enseña que, cuando confiamos en Dios, Él provee, incluso en los lugares más inesperados. La primera lección que podemos aprender de Elías es que la fe verdadera implica confiar en Dios en todo momento, incluso cuando parece que estamos solos o en circunstancias adversas. El siguiente capítulo en la vida de Elías lo lleva a Sarepta, una ciudad fenicia fuera de Israel, donde una viuda desesperada se encuentra en el borde de la muerte por hambre. Dios le dijo a Elías que esta viuda lo alimentaría. Pero cuando Elías llegó, descubrió que la mujer solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, apenas suficiente para una última comida para ella y su hijo. Sin embargo, Elías, movido por la fe, le pidió que primero le hiciera una torta a él. Este acto podría parecer insensible, pero aquí se revela una lección profunda. La fe se expresa a través de la acción. La viuda, en un acto de desesperada obediencia, hizo lo que Elías le pidió, y el milagro ocurrió. La harina y el aceite no se agotaron durante toda la sequía. Este evento nos enseña que Dios no solo provee, sino que también lo hace abundantemente cuando confiamos en Él con lo poco que tenemos. El momento culminante en la vida de Elías llegó cuando Dios lo envió de nuevo al rey Acab, con un mensaje audaz. Era hora de demostrar quién era el verdadero Dios. En el Monte Carmelo, Elías desafió a los 450 profetas de Baal a un concurso para ver qué Dios respondería con fuego desde el cielo. Elías se burló de los profetas de Baal mientras clamaban a su Dios sin respuesta. Luego, construyó un altar al Dios de Israel, puso un sacrificio sobre él
y lo empapó de agua para demostrar que no había truco en lo que estaba a punto de suceder. Entonces oró: Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios. Primero Reyes 18:37. En un instante, el fuego de Jehová cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja alrededor del altar. El pueblo, al ver este poder, cayó de rodillas y clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El Monte Carmelo nos enseña sobre el poder de la oración y la absoluta confianza en Dios. Elías no solo oró, sino que también creyó firmemente que Dios respondería. Su confianza inquebrantable fue recompensada con una demostración innegable del poder de Dios. De esta lección aprendemos que, cuando oramos con fe, Dios puede hacer cosas que desafían nuestra comprensión y transforman a aquellos que nos rodean. A pesar de su gran victoria en el Monte Carmelo, la historia de Elías nos muestra que incluso los más grandes siervos de Dios pueden enfrentar momentos de duda y desesperación. Después de que Jezabel prometiera matarlo por lo que había hecho, Elías huyó al desierto y en su desesperación pidió a Dios que le quitara la vida. Aquí vemos a un hombre que, aunque había visto la poderosa mano de Dios, aún era humano y vulnerable al miedo y la desesperanza. Pero Dios no lo abandonó. En su hora más oscura, un ángel fue enviado para alimentarlo y fortalecerlo. Luego, en una cueva en el monte Horeb, Elías tuvo un encuentro profundo con Dios. No fue en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro apacible donde Elías escuchó la voz de Dios. Este encuentro nos recuerda que, en medio de nuestras pruebas, Dios siempre está presente, hablándonos de maneras que requieren silencio y atención para ser escuchadas. El viaje de Elías al desierto y su encuentro con Dios en el monte Horeb subrayan la importancia de encontrar momentos de quietud en nuestras vidas. En el bullicio de nuestras preocupaciones diarias, a menudo es en la tranquilidad donde Dios nos habla más claramente. Esta lección nos invita a buscar la presencia de Dios en la quietud y a recordar que incluso en nuestros momentos más oscuros, su voz puede ser encontrada. Después de su experiencia en el monte Horeb, Dios le dio a Elías una nueva misión crucial: ungir a Eliseo como su sucesor. Este paso era fundamental para asegurar la continuidad de la obra profética que Elías había iniciado. Eliseo, un joven arador trabajando en el campo, era el elegido por Dios para llevar adelante el ministerio que Elías había desarrollado con tanto sacrificio y devoción. Eliseo estaba ocupado con tareas cotidianas, arando con 12 yuntas de bueyes. A pesar de su vida sencilla y su posición humilde, Dios lo había elegido para un propósito mucho mayor. La elección de Eliseo es un recordatorio de que Dios a menudo elige a personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. Eliseo no buscaba la fama ni el poder, estaba simplemente realizando su trabajo con diligencia. Cuando Elías se acercó a Eliseo, hizo un acto simbólico profundo. Colocó su manto sobre Eliseo. Este gesto no solo representaba la transferencia de la autoridad profética, sino también un llamado a Eliseo para que dejara su vida anterior y asumiera el papel de profeta. El manto de Elías era más que una prenda, era una señal de la responsabilidad y el poder que Eliseo estaba siendo llamado a recibir. Eliseo, al darse cuenta de la magnitud de la llamada, inmediatamente entendió la seriedad de la situación. Aunque estaba dispuesto a seguir a Elías, hizo un último gesto de despedida a su vida anterior. Le pidió permiso a Elías para besar a sus padres antes de partir. Este acto muestra su respeto por su familia y la importancia de cerrar el capítulo anterior de su vida de manera adecuada. Eliseo sacrificó los bueyes y utilizó el arado para hacer una comida de despedida para su gente, demostrando que estaba completamente comprometido con su nueva vocación.
Este sacrificio fue una declaración de su disposición a dejar atrás su vida anterior y seguir el llamado de Dios sin reservas. La manera en que Eliseo se despidió de su vida pasada subraya la seriedad y el compromiso requerido para ser un profeta. Así, Eliseo comenzó su camino junto a Elías, preparándose para asumir el papel de profeta y continuar el trabajo que Elías había iniciado. Su disposición para seguir a Elías y su obediencia al llamado divino son ejemplos de la dedicación y el sacrificio que se requieren para servir a Dios en una capacidad tan alta. La relación entre Elías y Eliseo no solo representa la transferencia de una misión, sino también el legado espiritual que perdura a través de generaciones. Durante el tiempo que pasaron juntos, Eliseo se convirtió en un discípulo fiel y comprometido. Aprendió de Elías, asistió a sus enseñanzas y se preparó para tomar el relevo. Este período de formación fue crucial, ya que Eliseo debía estar bien preparado para enfrentar los desafíos que vendrían. La relación entre mentor y discípulo es fundamental en el ministerio profético y en la vida cristiana en general, ya que proporciona un modelo de aprendizaje y crecimiento espiritual. El tiempo de formación también incluyó la oportunidad de observar los milagros y la obra de Elías. Eliseo fue testigo de cómo Elías realizó milagros, incluyendo el dividir el río Jordán con su manto, un acto que demostró el poder y la autoridad de Dios. Estos momentos fueron esenciales para que Eliseo entendiera no solo la magnitud del ministerio profético, sino también el profundo compromiso con la voluntad de Dios. La escena en el río Jordán, donde Elías dividió las aguas, marcó un momento clave en la transición del liderazgo. Este milagro no solo reafirmó la autoridad de Elías como profeta, sino que también preparó a Eliseo para asumir su papel. La división del río simbolizó el paso a un nuevo capítulo y la confirmación de la autoridad de Eliseo como sucesor. Finalmente, cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo quedó solo, pero también investido con la autoridad para continuar el ministerio. Eliseo recogió el manto de Elías, un símbolo poderoso de la transferencia de la autoridad profética. Este acto no solo confirmó la sucesión, sino que también preparó a Eliseo para enfrentar los desafíos y continuar el trabajo que Dios había comenzado con Elías. La vida de Elías termina con uno de los eventos más extraordinarios registrados en la Biblia: su ascensión al cielo en un torbellino, acompañado por un carro de fuego. Este final no solo fue un testimonio de la grandeza de Elías como profeta, sino también un símbolo del poder redentor de Dios. Elías no experimentó la muerte terrenal, fue llevado directamente a la presencia de Dios. Pero el legado de Elías no terminó ahí. Siglos después, su espíritu y poder se manifestaron en Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y en el monte de la transfiguración, Elías apareció junto a Moisés, hablando con Jesús sobre su partida que se cumpliría en Jerusalén. Elías sigue siendo un modelo de fe, obediencia y devoción para todos los creyentes. La historia de Elías es más que un relato antiguo. Es una fuente de inspiración eterna para aquellos que buscan vivir una vida de fe. Desde su audaz proclamación ante el rey Acab hasta su encuentro con Dios en el susurro apacible, la vida de Elías nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la oración, la obediencia y la confianza en Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos el espíritu de Elías, la valentía para enfrentar la injusticia, la fe para creer en lo imposible y la humildad para escuchar la voz de Dios en la quietud. Si algo podemos aprender de Elías, es que una vida dedicada a Dios no solo transforma nuestra existencia, sino que también puede impactar el mundo a nuestro alrededor de maneras que nunca imaginamos. Así que
Mientras reflexionamos sobre la vida de este profeta de fuego, preguntémonos, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios como lo hizo Elías? ¿Estamos listos para ser voces de fe y verdad en un mundo que necesita desesperadamente recordar quién es el verdadero Dios? La elección es nuestra. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Elías. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias que nos enseñan a vivir con propósito y fe. Hasta la próxima.